Ok, entonces continuando con la serie de videos acerca de pandas y el tratamiento de datos, hablemos un poquito acerca de las estructuras de datos más utilizadas en pandas. Entonces, lo primero que hacemos, como siempre, es importar las librerías de pandas, SPI y NumPy ASNP. Entonces, hablemos en un principio de los arreglos. Entonces, tenemos un arreglo llamado arreglo. Utilizamos de NumPy, utilizamos los narrays, que se definen de la siguiente manera. Aquí ponemos los elementos que necesitemos, ejecutamos, verificamos, y ahí tenemos el arreglo con los distintos elementos. Existen muchísimas funciones para ese tipo de arreglos. Por ejemplo, el shape, que permite verificar las dimensiones de ese arreglo. Entonces ahí tiene 5 columnas, porque es una sola fila, 5 columnas. De la misma manera existe el ndim, que permite saber cuántas dimensiones tiene un determinado arreglo. Ahí, en ese caso, tiene una sola dimensión. También existe una función que permite de llenar un arreglo de unos, por ejemplo. Entonces, para eso utilizamos esa siguiente estructura. Ahí tenemos un conjunto de unos en una matriz de 3×3. También existe para ceros, 4×4. Ahí tenemos una matriz de 4×4 llena de ceros. También existe la función arrange, que permite enumerar, por ejemplo, del 1 al 10 valores. Entonces tengo los números del 1 al 10. Bueno, en realidad es del 1 al 10 sin incluir el 10. Si queremos que vaya al 10, le voy a poner el 11. Y también podemos poner el salto con el siguiente parámetro, si queremos que vaya de 2 en 2. 1, 3, 5, 7, 9. Entonces, para eso, de esa manera se utiliza arrange. Está la matriz I, que es la matriz que tiene una diagonal de unos y que siempre es una matriz cuadrada. Entonces, por ejemplo, bueno, en realidad es I sin S. En realidad tenemos una matriz de 6×6 con una diagonal de unos. Existe otra función que te permite hacer una diagonal, pero con valores ya predeterminados, los que tú quieras, personalizados. Por ejemplo, si yo quiero tener los números del 4 al 5 al 8, ahí tengo una matriz con una diagonal de números del 1 al 8. Otra función importante es la función randómica, que permite crear un arreglo, np random ran n, para que me genere valores aleatorios con dimensiones que tenga, por ejemplo, 4 casillitas, 4 elementos de dicho arreglo. Ahí tengo 4 elementos elegidos aleatoriamente. Si yo quiero que ese elemento sea estático, no importa las veces que yo ejecute esa línea, lo que debo hacer es declarar una semilla. Pues yo pongo 42, que es el número que casi siempre todo el mundo utiliza, pero tú puedes poner la semilla que quieras. Bueno, entonces hablemos un poquito acerca de los elementos que pueden ir en un array. Entonces, por ejemplo, vamos a definir una lista. Bueno, definamos otro array. Y ponemos una string, un booleano y un coma flotante. Si miramos de cerca cada elemento, creo que un type se puede ver el tipo de elemento.
Sí, entonces ahí tenemos un string. Bueno, no debería ser un string. No, de pronto no es con eso, es utilizar np. Bueno, en ese caso no sé qué es lo que está pasando, pero si lo tomamos como una lista, que es una estructura bastante similar, se puede utilizar directamente el type. Entonces, si utilizamos type y analizamos un elemento de cerca, tenemos que el primer elemento es un entero, que el segundo es un string, que el tercero es un booleano y que el quinto, bueno, en realidad el cuarto es un coma flotante. Hablemos ahora un poquito acerca de índices. Entonces, cuando hablamos de índices, analicemos el siguiente ejemplo. Si tenemos una lista, un array que se llama lista, y por ejemplo tenemos los números del 1 al 20, de 2 en 2. Estoy poniendo mal aquí. En realidad no es array, voy a definirlo mejor con arrange, que es esto. Y ahora vamos a hacer el análisis de índices. Como había mencionado anteriormente, el primer elemento siempre es 0 y el último elemento, una convención acá en Python, no sé si se utiliza así en otros lenguajes, pero -1 siempre es el último número de la lista. Si por ejemplo queremos elegir los 3 primeros elementos, escribimos 2 y ponemos 2 puntos antes del 2 para que me elise los elementos anteriores a dicho número. Si queremos los elementos que vienen inmediatamente después del 2, ponemos 2 puntos hacia la derecha. Entonces quiere decir que el elemento número 2 es ese. Analizamos todos esos elementos. En el caso de las matrices, por ejemplo, si tenemos una matriz llamada M, definimos una matriz y dentro de dicha matriz definimos los siguientes elementos: 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si tenemos esa matriz, y si queremos, por ejemplo, solamente analizar la primera fila, lo que hacemos es poner que la primera fila se va a analizar y vamos a analizar todas las columnas, pero solamente la primera fila. Entonces ahí estamos analizando solamente la primera fila. Si queremos extraer exclusivamente la primera columna, lo que hacemos es decir que nos lise todas las filas, pero que solamente me devuelva la primera columna. Entonces, lo que va antes de la coma es la información acerca de la fila y lo que va después es la información acerca de la columna. Entonces, si queremos todos los datos, por ejemplo, de una matriz, podemos poner M simplemente, o si queremos ponemos 2 puntos, coma 2 puntos. También me bota todos los datos de dicha columna. Entonces ahora hablemos acerca de algunas operaciones básicas. Operaciones básicas, como son la suma, la resta, la multiplicación, la división, todas esas se aplican sobre arreglos. Entonces, si por ejemplo definimos un arreglo y le ponemos los elementos 1, 2, 3, 4, podemos multiplicar eso sin ningún problema por 10 y nos va a arrojar ese resultado multiplicado por 10. De la misma manera podemos dividirlo
sumarle a cada elemento, podemos restarle a cada elemento, o simplemente podemos evaluar utilizando esos símbolos. Por ejemplo, preguntar si todos los elementos de esa lista son mayores a 10. Ahí lo que nos va a decir es que es falso, porque 1, 2, 3, 4, todos esos son menores que 10. De la misma manera podemos preguntar si es menor o si son iguales. Entonces, por esa razón nos vota que es falso o no. Un arreglo también se le puede aplicar funciones. Por ejemplo, si yo quiero a ese arreglo calcularle el seno, ahí tenemos la lista con los distintos resultados. También podemos calcular, por ejemplo, el coseno del arreglo. También podemos a una determinada matriz calcular la transpuesta. Bueno, ese arreglo. Hacemos la T y tenemos la... Espera un momento, aquí hay algo raro. Porque estamos acá por razón. Estamos haciendo acá una comparación. Ahí estamos elevándolo a la 10. Ahora sí, el arreglo. Si el arreglo podemos calcular la transpuesta. Bueno, ahí no se visualiza bien, pero en ese caso miremos más bien al ejemplo de M. M, que estaba así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora está así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esa es la matriz de respuesta. De la misma manera hay operaciones estadísticas ya implementadas en NumPy. Entonces también se le pueden aplicar sin ningún problema. Entonces entre ellas está... antes que nada definamos una matriz que se llame, por ejemplo, A. Entonces una matriz randómica con enteros que vaya de 0 a 10 y que la matriz tenga un tamaño de 5 por 5, no, de 4 por 5, por ejemplo. Ejecutamos y tenemos la matriz. Entonces apliquemos ahora, calculemos la media de todos los elementos que están en esa matriz. Ahí tenemos ese resultado. Pero también queremos, por ejemplo, calcular la matriz de todas las columnas o de todas las filas. Para calcular la matriz le toca definir a uno los ejes, los cuales se va a hacer la operación. Si ponemos el eje 0, quiere decir que vamos a hacer las operaciones a lo largo de las filas. Es decir, que la operación va a venir así. Va a venir de arriba hacia abajo. O de abajo hacia arriba, no sé, no importa, es lo mismo. Y si ponemos el axis 1, quiere decir que vamos a hacer las operaciones a lo largo de las columnas. Entonces, si por ejemplo vamos a hacer las operaciones estas, tenemos que el promedio a lo largo de las filas, es decir, el promedio de eso hasta eso es 5. El promedio de eso hasta eso es 5 y así sucesivamente. Si por alguna otra razón queremos hacer los cálculos de las columnas, de operaciones a lo largo de las columnas, es decir, así, a lo largo de las columnas, toca poner el axis igual a 1. De la misma manera hay operaciones estadísticas como por ejemplo la desviación estándar. Si la definimos en un eje, espera un momento, que salió mal. Dice STD. Bueno, en realidad está mal porque acá es NP. NP, STD, desviación estándar del A en el eje, a lo largo del eje de las filas. También podemos calcular la varianza, por ejemplo, a lo largo del eje de las columnas. A lo largo de las columnas
tenemos esos resultados. Y también podemos calcular la suma de los valores de arriba de una determinada función utilizando consum. Entonces podemos poner axis 0. Entonces aquí lo que hacen es el valor 8 más 3. Bueno, la primera fila se deja tal cual. ¿Sí? No se le suma absolutamente nada, pero a partir de la segunda fila se le suma el valor que supondría que va aquí más el anterior. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, 8 más 3 es 11. 8 más 0 es 8. 2 más 9, 11. Y así sucesivamente. Para esa fila también se hace el mismo procedimiento. Lo que iba aquí, que era un 4, más 8, 12. Y así sucesivamente. Hay un montón de funciones que voy a dejarlas en la descripción. Enlace donde se aclara bastante más funciones. Y pues yo creo que les serviría, porque en un solo video es muy difícil resumir todo eso. Entonces, muchas gracias por su tiempo y nos vemos